Bendiciones, Shabbat Shalom, el Padre les bendiga, el Padre les guarde. Una vez más estamos en un Shabbat compartiendo una de las porciones de la Parashá correspondiente a cada semana. En esta semana me toca a mí de la comunidad Crecimiento para Ti. Soy la pastora Yasmira Fuenmayor y estoy aquí para compartirles la Parashá número 3. En este Shabbat hermoso en que el Señor nos permite poder disfrutar en este Shabbat, en este día, en esta dimensión, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Y se titula Lech Lecha, que significa vete, vete por ti, vete para ti. Nos habla de la vida de Abraham en estas parashas siguientes, la de la semana que viene. Está nuestro patriarca Abraham. Vamos a estudiar a este patriarca que nos da un gran ejemplo a nuestras vidas, que debemos seguir. Ese fue un hombre de fe que caminó, avanzó cuando Dios le dijo, vamos, sal porque voy a hacer algo poderoso a través de ti. Y eso alcanza hasta estos tiempos. Su bendición, la promesa que Dios le hizo a él, todavía, por supuesto que todo eso está vigente, porque la palabra está vigente. Hay profecías que ya han pasado, sí, hay profecías que se siguen cumpliendo. Y la de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando él dice, ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí vemos esa promesa hermosa, esa palabra que el Señor le entregó a este patriarca, pero que nos alcanza, porque nosotros también somos descendencia de nuestro patriarca Abraham. Y esta parashá Lech Lecha viene desde el Génesis, desde el capítulo 12, a partir del versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 27, ¿ok? Y también más compartiremos sobre la Haftará que se encuentra en Isaías, en el profeta Isaías, desde el capítulo 40, versículo 27, al capítulo 41, versículo 16, en el cual estaremos compartiendo en esta parasha tan hermosa que me ha ministrado mucho a mi vida. Entonces, él obedece a Abraham, el Señor le da una orden. No sé, hay muchas opiniones, si él tenía una relación ya con el Señor, si había conocido al Señor. Lo cierto que empieza la narrativa desde aquí, que el Señor le dijo, hey, vete. Él viene de Mesopotamia, un país idólatra, que estudia la astrología, el horóscopo y todas esas cosas. El Señor lo saca de allí, ¿ok? Él se viene con su padre a Taré, con su esposa, con Sarai, con Lot, con su gente, con sus siervos, y están en Harán, una ciudad que llevaba, tenía el nombre de su hermano. Debe ser que, me imagino que ese era el país. Esa era una ciudad que había formado el hermano de Abraham, que era el padre de Lot. ¿Ok? Entonces ellos salen de Harán. Ya él está en Harán. Su padre Taré muere en Harán y él sale con su familia, con su siervo y con su sobrino Lot. Pero el Señor le dice, mire, haré de ti una nación grande. El Señor le da esta promesa, le da esta palabra profética. Y hoy en día podemos ver que hay una nación grande esparcida por toda la tierra, porque la familia del Señor somos todos nosotros. Todos aquellos que vienen al Señor, que vienen y creen en Yeshua, que se vuelven, que caminan en su Torah. Somos una familia de nuestro patriarca Abraham. Venimos de él. Y las promesas que Dios le hizo a nuestro patriarca nos corresponden a nosotros también. Y le dije, mira, yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecer tu nombre, vete para ti, porque es a ti, yo te voy a bendecir a ti. Y aunque él no vio
No, vio a Isaac, pero no, vio lo que Dios le está diciendo, una nación grande, eso él no lo vio. Pero él le creyó al Señor. Él le creyó y él salió. Él salió de Harán y siguió la voz del Padre y caminó en esa voz, en esa dirección que el Señor le estaba dando. Y le dice también, te bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. O sea que aquellos que a nosotros nos bendicen, el Señor también los va a bendecir. Aquellos que te han bendecido a ti, me han bendecido a mí, el Señor los va a bendecir. Y los que nos maldigan, el Señor los va a maldecir. ¿Ok? Eso es una promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y sigo leyendo aquí en el versículo 4. Dice, se fue entonces Abraham como Jehová le había hablado. Y Lot se fue con él. Era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Harán a Sarai, su mujer, tomó a Lot, tomó los bienes que él había acumulado, a las personas, y se fue a la tierra de Canaán. En tierra de Canaán entraron. Él entró, él la pisó, él la marcó, pero no era todavía para él, ¿ok? Era para su descendencia, muchísimos años después. Y apareció en el 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Jehová. O sea, él llegó al encinar de Manre, que se encontraba ahí en Canaán, y él levanta allí un altar. No, de Manre no, perdón, de Moré, el encinar de Moré. Y allí él levanta ese altar al Señor. El primer altar de 7 altares que él levantó, ese fue su primer altar. Y cuando él levantaba un altar, él estaba marcando un territorio. Él estaba marcando, ese territorio era del pueblo de Israel, él lo estaba marcando. Luego se desplazó a la montaña del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente. A Jai, que lo vemos en que Josué, Abraham y Moisés, que luego Moisés destruye, junto con el pueblo de Israel, por supuesto, destruyen al rey de Sejón y al rey de Ai. No, perdón, estoy confundida. Al rey de ese ocurrió cuando Josué va a la tierra prometida a conquistar, y ahí está el rey de Ai, al cual destruyen, queman tanto el pueblo como a la gente de ese pueblo, porque Ai significa ruinas, ¿ok? Entonces fue allí en la tierra aquí donde están, que luego les tocó a ellos, cuando ya fueron a tomar posesión de la tierra, les tocó guerrear, enfrentar y destruir a sus enemigos, ¿ok? Y Betel significa casa del Eterno, casa de Jehová o casa de pan, también como se le conoce. Luego, bueno, hubo una hambruna y Abraham tuvo que bajar a Egipto, ¿ok? Por un tiempo estuvo en Egipto y luego vuelve a salir de Egipto. Y vuelve, entramos ahora. Déjenme ver por aquí si tengo algo que compartirles. Quería compartirles algo. Sí tengo algo que compartir. Ay. Pues quiero leerle en Gálatas 3:8. Dice, y la escritura previendo que Elohim había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones serán benditas en ti, le dice. Como dice aquí, como le leí en el 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y aquí Pablo lo recalca, lo recuerda a la iglesia o a la quejila de Gálatas, le recuerda cómo el Señor, en este capítulo que usted lo puede leer, todo habla sobre Abraham,
y nos hace recordar que en Abraham, usted y yo somos benditos porque nosotros formamos parte de esas naciones, ¿ok? Ahora vamos entonces un momento, miro por aquí. Entramos entonces quería también decirles, pero bueno, eso les hablo un poquito más adelante. El nombre, cuando le dice engrandeceré tu nombre, miren que hasta estos tiempos el nombre de Abraham fue engrandecido. Fue un hombre que le obedeció al Señor. Fue un hombre que caminó en fe, en obediencia, porque fe es obediencia y obediencia es fe. Mire, si no soy obediente, no estoy caminando en fe, porque cuando uno cree en la Torah, cree en esta instrucción, entonces caminamos en fe, ¿ok? Caminamos en fe, pese a las circunstancias. ¿Usted cree que para Abraham fue fácil eso? La Biblia lo narra los casos más, lo cierto, no entra en tantos detalles, pero para Abraham no fue fácil. Tuvo sus inconvenientes, pasó necesidad, tuvo que bajar a Egipto, hubo hambre, bajé a Egipto, subió otra vez. Y 2 veces tuvo que bajar, primero a Egipto y luego fue hacia los filisteos. Y hacía pasar a Sara por su hermana, ¿ok? Y eso le acarreó a él también su problema. Pero también fue bendecido. Pero no, tampoco crean que todo es fácil. En la vida no es tan fácil. Él tuvo sus inconvenientes. Él tuvo que caminar, él tuvo que viajar. Él tuvo que enfrentar situaciones. Entonces seguimos en el capítulo 13, dice, subió pues Abraham desde Egipto, ya cuando sale de Egipto, ok, que hubo el hambre, bajó a Egipto, luego sale de Egipto, y él vuelve y pasa por el Negué, él y su mujer, y todo lo que poseía, y lo con él. Pero los dos habían prosperado mucho, tanto Abraham como Lot, ¿ok? Su rebaño, su ganado se había multiplicado y también sus pastores, sus siervos también habían aumentado. Entonces dice que aquella tierra donde ellos estaban no daba abasto para los dos, no daba abasto. Entonces Abraham le dice a Lot, porque entran en discusión, en discordia, en contienda, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. De pronto algún animal se les pasaba para acá y de aquí para allá. Tenían problemas. Y Abraham viene y le dice a Lot, y le dice, te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Te pido que no haya contienda, que no haya pleito entre nosotros. Somos hermanos. Somos familia. Soy tu tío, tú eres mi sobrino. Que no haya pleitos entre nosotros. Vamos a separarnos. ¿Ok? Y él le dice, mira, observa. Ellos suben a un lugar y ellos desde allí, ellos ven. Abraham le da a él a escoger, escoge tú. Escoge tú, le dice Abraham. Hay veces en nuestras vidas tenemos que escoger. Hay veces pasa que en la casa de nuestros padres los hijos se han casado, tienen hijos, han formado su familia y todos viven en un mismo lugar. Y empiezan a haber contiendas y pleitos entre la familia. Por eso no es bueno. No es bueno que todos vivan juntos. Mientras fuimos niños, jóvenes, ok. Pero ya cuando ya uno se casa y forma un hogar, una familia, uno tiene que buscar la manera de vivir apartado en mi hogar, porque estás formando otra familia. No puedes estar junto con tus padres. Puedes estar por un momento, por un tiempo, hasta que se mejore tu situación. ¿Se mejoró? Bueno, vamos a buscar. ¿Para dónde yo irme? Porque empiezan los pleitos, las contiendas, las divisiones. No, eso no es bueno. Una familia tiene que estar unida. Una familia tiene que amarse. Miren lo que Abraham le dice a Lot. Mire, yo no quiero que peleemos. Yo no quiero que peleemos. Vamos a separarnos por las buenas, no peleemos. Escoge, mira, tienes dónde escoger. ¿Ok?
Así nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de salir, de vivir aparte para evitar tantos problemas en nuestra familia. Porque a veces nos metemos todo en la casa de nuestros padres. Y si mis padres ya murieron y queda la casa, bueno, vamos a venderla y vemos cómo hacemos cada quien. Pero eso de vivir todo, a no ser que se lleven bien. Pero eso es muy difícil. Cada quien tiene sus formas de ser, de pensar. Y cada quien necesita su privacidad. Así que Abraham le dice, le propone, mira, aquí está. Y dice por aquí. Abraham dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío como el huerto del Edén, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, antes de que Jehová destruyera a Sodoma y a Gomorra. Ok, él ve esa tierra hermosa, muy productiva, ok, dice que se parecía al Edén, al jardín del Señor, es el Edén, y muy hermosa. Y él dice, no, y me voy a quedar aquí. Pero estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Y él llega a habitar en Sodoma porque él va extendiendo sus tiendas y llega hasta Sodoma, ¿ok? Y dice, y después que Lot se separa de su lado, Jehová dijo a Abraham, aquí entonces él escoge, y él agarra y se va, sale, se aparta de Abraham y se va a esa tierra que lo cautiva. Nosotros tenemos que aprender. Miren, ¿saben lo que significa lo? Significa, por aquí lo tengo, lo significa velo, cubierto. El entendimiento de lo estaba nublado. No era capaz de percibir el peligro detrás de lo que él estaba viendo. Nosotros nos dejamos llevar mucho por la vista. Ay, no, qué bonito, ¿no? Esa tierra está, qué regadío. Todo estaba muy hermoso. Y no digo que la tierra no fuera buena, podría ser buena, pero el enemigo estaba ahí. El enemigo estaba ahí. Nosotros tenemos que ver para tomar una decisión si lo vamos a hacer, si voy, si no voy, si lo compro, si no lo compro. Nosotros tenemos que buscar mucho la dirección del Señor. Porque hay veces todo nos los pinta muy bonito, ay, pero después nos arrepentimos. Y lo escogió en un momento pues que él se dejó llevar por la vista. Pienso que lo no tenía esa relación con el Padre como la tenía Abraham. Él no le pidió dirección al Señor. Ay, Señor, ¿cuál tierra tomo? ¿Qué hago? No, él dijo, ay, esta. Se dejó llevar por la vista. Nosotros no podemos andar por vista. Tenemos que ir ante la presencia del Padre Celestial y indagar si me conviene o no me conviene. Se ve muy bien, todo está muy bien, pero ¿me conviene? Hay que ponérselo al Señor. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso no nada más lo sabe nuestro Padre. Entonces el Señor le habla a Abraham y le dice, alza ahora tus ojos, mira del lugar donde está. Mira desde aquí. Mira la tierra del norte hacia el Negev, hacia el oriente y hacia el mar. Porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Era la tierra prometida, lo que Dios le estaba dando en ese momento allí para que habitara Abraham. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si me puedes contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Así que levántate, recorre esta tierra a lo largo y ancho, pues a ti te la daré. Y entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y allí edificó un tercer altar al Señor. Levantó nuevamente un altar. Él estaba y se movió de ese lugar hacia el lugar de la herencia de su tierra. ¿Ok? Entonces, pasamos ahora al capítulo 14. Vamos a hablar un poquito aquí. Ahora bien, siendo Amrafel rey de Sinar, Ario rey de Elazar, Kedorlaomer es un nombre bastante complicado, pero
Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de los Goyim. Eran 4 reyes que venían contra 5 reyes. Entre ellos estaban los 2 de Sodoma y de Gomorra. Y él venía contra estos reyes, ¿ok? Había enfrentamiento y ellos vienen, ¿ok? Y pelea contra estos 5 reyes que se encuentran en Sodoma, en Gomorra, el rey de Acma, el rey de Seboín, el rey de Bela, ¿ok? Que es Soar. Y ellos vienen y tienen su pelea, su batalla, ¿ok? Y estos se llevan cautivo a Lot. Ellos logran ganar, prácticamente ganaron, habían despojado, se llevaron hasta los reyes de Sodoma y Gomorra. Y pasa algo, cuando ellos se llevan a Lot, dice aquí, pero un fugitivo, o sea, se logró escapar a alguien, que siempre Dios lo permite para que vaya y dé aviso. Esto se ha visto en otros pasajes, en otras historias. Pero un fugitivo informó a Abraham, porque aún no había sido cambiado el nombre, Abraham, el hebreo. Hebreo significa cruzar. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Cruzar al otro lado. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? ¿Por qué se le dice el hebreo? Porque él salió de un territorio, de una frontera, y cruzó esa frontera para pisar otro territorio. ¿Ok? Entonces sigo aquí. Pues él moraba en el encinal de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Agner, habían hecho pacto con Abraham. Estaban con él. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido cautivo, se movilizó con 318 hombres de sus partidarios nacidos en su casa y los siguió, o sea, persiguió hasta Dan. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco. Y recuperó todos los bienes, recuperó a Lot, a sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. El poder de Dios, la ayuda del Señor. Porque Abraham con 318 hombres no iba a poder contra multitud. Habían varios ejércitos. Así que podemos ver cómo la mano de Dios, sus ángeles estaban allí peleando con Abraham y con esos hombres. ¿Ok? Podemos ver que el Señor nunca nos abandona, no nos desampara. El Señor siempre está con nosotros y pelea por nosotros. ¿Ok? Y sigo aquí. Después que regresó, sigo en el 17. En el versículo 17 del capítulo 14. Después que regresó, tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Sale este rey de Sodoma y le dice a Abraham, pero Melquisedec, en el 18 dice, pero Melquisedec, aparece este sacerdote. Melquisedec, rey de Salem. Salem era el nombre de Jerusalén. Antiguamente, antes de ser Jerusalén, tenía este nombre. Sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a los adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. O sea, Abraham le entrega el diezmo. Aunque aquí no se ve claro, pero luego ya lo voy a leer. Ahí habla claramente quién dio el diezmo a quién, ¿ok? Entonces podemos ver que este rey Melquisedec, hay opiniones de que era, y en verdad yo leí un pasaje, no sé si lo anoté, donde habla de que este hombre, pues, era el Señor. Era el mismo Señor. Entonces,
era Salem, rey de paz, rey de Salem era rey de justicia y rey de paz, rey también de plenitud. En él estaba la plenitud, en Melquisedec. Déjenme ver si es aquí, ya les leo. Porque eso está en Hebreos 7, del 1 al 4. Miren lo que dice aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo. Él bendice a Abraham, ¿ok? Él bendice, él sale al encuentro de Abraham. La Biblia no había mencionado por ningún lado a este rey. Y este rey sale al encuentro de Abraham, ¿ok? Al cual Abraham le dio el diezmo. Fue Abraham el que le dio el diezmo a Melquisedec de todas las cosas, o sea, de aquello, lo mejor del botín se lo dio a Melquisedec. Primero se interpreta rey de justicia, o sea, a este Melquisedec como rey de justicia primeramente y luego también como rey de Salem o rey de paz. ¿Ok? Dice en el versículo 3 de Hebreos 7, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios ni días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre. Por eso es que a mí me parece, según mi opinión y según otras opiniones que también he escuchado, que era el mismo Yeshua. ¿Okay? Otros dicen que era Zen, de donde venía Abraham. Zen era el bisabuelo de Abraham. ¿Ok? Creo que era abuelo. Era el padre de Taré. Entonces dice, sin padre, o sea, no se habla, solamente allí se habla, hasta que se viene a hablar en el nuevo pacto, y sobre todo en Hebreos se habla mucho de Melquisedec, pero en el resto, ni antes ni después de eso, no se sigue hablando de este sacerdote. ¿Ok? Entonces dice, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese es el sacerdocio, por eso que se anula el sacerdocio levítico y Yeshua toma el sacerdocio de Melquisedec, ¿ok? Y dice en el 4, considera pues cuán grande era o sea, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Podemos ver cómo entrega ese botín de todo, ¿ok? Entrega. Ahora pasemos al capítulo 15 y leo aquí. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente, y de seguro que es un criado. Ahí está él, pero el Señor le responde. Él está con eso, Señor, ya estoy viejito y no tengo descendencia y me estás prometiendo todo esto. Pero él no estaba viendo nada. Él seguía viendo la esterilidad de Sara. Señor, pero bueno, me estás dando todo esto. Dice que, pero yo todavía nada, Señor, ya yo estoy ya pasadito un poquito. Y el Señor le dice, viene otra vez la palabra. Mire, me llama la atención porque dice que es la palabra. En visión, él ve la palabra. No es que vino un ángel. Y físicamente el Señor, físicamente, no. Estaba su presencia, por supuesto que sí. Pero no era visible, ¿ok? Lo que era visible era la palabra. Estaba en movimiento, tenía vida. Tenía vida. Eso es lo que llaman la menra. Por aquí la tengo, la menra. Pero ya voy a terminar aquí, luego voy un momentico para allá. Y dice que el Señor le dice,
No te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos, cuenta las estrellas, si puedes contarla. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Señor no le demostró nada a Abraham. Él simplemente le habló, le envió la palabra. Dice que le envió la menra, la palabra de vida. Y dice que Abraham le creyó. Dice que en visión él vio la palabra. Vio la palabra. La palabra le hablaba, la misma palabra. ¿Qué dice Juan 1? Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era carne. Y perdóneme que yo me confunda un poquito, pero yo lo tengo por aquí. Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Elohim. Y la palabra era Elohim. La palabra viva. Y dice que esa palabra fue. Y él escribió esa palabra. Y él no veía al Dios. No, por supuesto, Dios nadie lo ve así. Pero dice que él envió en el versículo 1 del 15, él le dice que la palabra fue. En otras versiones dice, vino palabra de Jehová. Vino palabra. No dice, y le habló Jehová a Abraham, como dice en otras ocasiones. O le envió un ángel y le habló. No, dice que vino la palabra. Y lo vuelve a decir aquí cuando le dice también, y he aquí la palabra de Jehová a él. Y he aquí estaba la palabra. Estaba la vida. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida. Es la palabra viva. Y Jesús se hizo carne. Y Jesús es la palabra. Y la palabra es Jesús y la palabra. Y Jesús es la palabra. La menra, como le dicen, de Jehová es la forma en que el invisible se deja, déjeme poner un poquito más para acá esto, se deja conocer y guiar. Entonces, la palabra es un sonido. Y dice en una Torah, un libro, una Torah que yo he leído, dice que cuando en el monte Sinaí habían relámpagos y se oía la voz de Dios, dice que el pueblo veía, en esa Torah dice, que era que el pueblo veía el sonido. Veía el sonido, veía las palabras. Eso es poderoso. Y dice que la menra, déjeme ver si es acá, porque esta es otra cosa aquí. Ya les digo, aquí la tengo, no se preocupen, aquí está, ok. Entonces dice que la menra es la palabra, la menra es el instrumento mediante el cual Elohim crea, habla, redime, porque está en movimiento la palabra. Por eso es que la palabra nosotros la tenemos que proclamar, porque la palabra es vida, no la podemos dejar aquí, porque aquí está muerta. Pero miren que cuando nosotros proclamamos esa palabra es vida. Y la visión que tuvo Abraham no fue ninguna otra visión, sino eran las palabras hablando. La misma palabra hablaba. La misma palabra hablaba. La menra que habló con Abraham. O sea, la palabra que habló con Abraham, que se le dice menra, es la misma palabra que el Señor usó cuando creó todas las cosas. Era ese dabar, ese mover, esa palabra que se movía, que estaba activa. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, con sinceridad. Esa palabra que se manifestó a Abraham es la misma que más tarde se reveló también en nuestro amado Yeshua. Cuando él dice en primera de Juan que él era la palabra y la palabra se hizo carne y que la palabra era Elohim. ¿Ok? La menra de Jehová es la forma en que el invisible se deja conocer, guiar, consolar. Es la palabra de Jehová. Entonces podemos ver que la menra es la palabra activa del Creador. Se convierte en el medio
en la relación entre Elohim y nosotros. Por eso es tan importante la verdad, las escrituras, la palabra. Hermanos, pasemos lo que pasemos, sintamos lo que sintamos, veamos lo que veamos. Nosotros nos tenemos que sostener en esa palabra, en esa palabra, en esa menra que acciona, que está viva, que está viva. Y que con esa menra el Señor creó todas las cosas, le dio vida a todo. Y que Yeshua dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él es la menra, Él es la palabra viva. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, sigo más adelante. También habla del pacto que hizo el Señor. El Señor hizo un pacto con Abraham. Y el Señor le da una instrucción a Abraham. Y le dice... Mira, búscate ya les leo los animales. El Señor le dice, toma una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Porque se acostumbraba también a hacer pactos con a los animales, los partían por la mitad y quedaba una parte aquí, una aquí y otra aquí. Y por el centro caminaban las partes que estaban haciendo ese pacto. Por allí pasó el Padre y pasó el Hijo. Porque en mi opinión y según una enseñanza también que escuché. Y que están los dos, el Padre y el Hijo. Y se encuentra aquí. En el versículo 17. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. No dice que pasó a Abraham. El pacto lo hizo el Padre con Yeshua. El humo humeante representa al Padre. Y la fogata encendida, la antorcha encendida representa a Yeshua. ¿Quiénes hicieron el pacto ahí? El Padre con el Hijo. Hicieron un pacto entre ellos. Porque ahí no pasó Abraham por el medio de ahí no dice que Abraham pasó. Pero era una costumbre que se hacía en esos tiempos. De ese tipo de pacto. Y el Señor manda a hacer eso y hace un pacto con Yeshua Hamashiach, el cual se cumplió cuando estuvo aquí y murió en esa cruz, en ese madero. Y por esa cruz, por ese sacrificio, usted y yo tenemos bendición, tenemos sanidad, tenemos redención, tenemos vida eterna. Hemos conseguido el camino, hemos conocido la verdad y tenemos vida en esta tierra y vida eterna. Una vida en abundancia, una vida en salud, porque ya el Padre había hecho un pacto con el Hijo. En ese momento pasaron las dos partes. Pasó el Padre y pasó el Hijo. Hicieron ese pacto. Por eso Jesús tuvo que venir, ya había un pacto. Esto me lo trae el Señor en este momento. Hubo ese pacto. Y por eso usted y yo somos salvos, somos redimidos, somos perdonados, somos amados, tenemos la oportunidad y por eso proclamamos sanidad en nuestros cuerpos. Por eso proclamamos la bendición, la finanza, la bendición en nuestras vidas. Porque ya Yeshua venció. Se cumplió ese pacto. Amén. No me puedo detener más. Voy ahora ya. Y en aquel día, dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río grande, el río Éufrates. Desde un principio el Señor todo lo preparó, porque el Señor todo lo sabe, el Señor conoce el futuro, conoce todo. Y el Señor hizo un plan, hizo un diseño. ¿Va a pasar esto? Bueno, yo tengo aquí esto. Tengo preparado. Y Jesús está en todo, ¿oyeron? Siempre ha estado.
siempre. Dice que él estaba allí con él. Él estaba creando. Dice que las cosas fueron creadas, hechas por él y sin él nada hubiera podido ser hecho. ¿Ok? Por él y para nosotros también. Porque somos sus hijos. Porque hemos sido salvos por nuestro amado Yeshua. Luego en el versículo 16 habla y narra cuando Sara, ya viendo que pasaban los años y nada, que salían embarazados, ella tiene una sierva egipcia y le dice a Abraham que se acueste con Agar para que tenga descendencia. Pues, y Abraham toma a la sirvienta, pues sí, tiene relaciones con ella y nace Ismael. ¿Ok? Que es otro, que también fue bendecido por el Señor, porque era hijo de Abraham y Dios los bendijo. Pero no era el hijo de la promesa. O sea, ellos se adelantaron, se impacientaron, porque ya estaban viejos y estaban pasando los años. Nosotros nos ponemos así. Ay, Dios mío, no, ya yo voy a hacer así porque yo veo que el Señor no me responde. Entonces, ellos ahí se apresuraron. Pero el tiempo de Dios es cuando Él diga, es hoy, no es hoy, no es hoy, es mañana, es mañana. Y nosotros somos muy impacientes. Claro, ya habían esperado muchos años, ¿no? Pero hay veces nosotros le hemos pedido cosas al Señor y después de muchos años vemos la respuesta. Vemos la respuesta. Si todo está bajo la voluntad del Señor, y el Señor ya se lo había hablado, ellos fallaron, por supuesto, ellos fallaron, ¿no? Pero eso no quiere decir usted y yo fallamos a cada rato y sin embargo el Señor siempre está con nosotros. Y nos perdona una y otra vez por su gracia, ¿ok? Entonces podemos ver cómo nace Ismael. Y cuando Ismael tiene 14 años es que nace el hijo de la promesa, pero ya eso va para la próxima, para allá. Y ya ahora me toca disculpe. En el capítulo 17 vamos a hablar aquí del nombre de Abraham, cuando es cambiado por el nombre de Abraham. Y era Abraham de 99 años cuando Jehová se le apareció. Mira, ya tenía 99 años, ya Ismael estaba grande. Tenía 13 años, porque cuando nace Isaac tiene 14. Y le dijo, yo soy, y se le presenta al Señor y le dice, yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto. Sé perfecto no quiere decir que no pequemos. El Señor no le está diciendo eso. El Señor le está diciendo, sé perfecto, Abraham. No seas, yo tengo por aquí, pero como que se me perdió. Sé perfecto quiere decir, sé honesto, sé íntegro, sé de un solo proceder, ¿ok? Bueno, y no sé, pero no lo consigo. Entonces, el Señor le dice, vamos a ver dónde que está ese, pero ya se los doy. Cuando el Señor dice, sé perfecto, bueno, sé maduro, mire, sé íntegro, sé fiel, pero no quiere decir que no peques, mire, porque nadie puede, todos pecamos, ¿ok? Lo importante no es transgredir las Torah, podemos fallar, pero seamos perfectos, seamos cabales. Por aquí está, yo lo buscaba por abajo. Dice, ser de una sola pieza. Ser íntegro, de una sola pieza, no tener dobleces, no tener dobles pensamientos. Ser perfecto, solamente creer en el Señor, serle fiel al Señor. Y eso fue Abraham. Entonces aquí dice el Señor, le sigue en el versículo 2, dice, estableceré mi pacto entre yo y tú, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham. Ya no te llamarás más Abraham, sino que te vas a llamar Abraham. Abraham, ¿ok? Que él está añadiendo la letra Hey.
Es lo que el Señor hace ahí. Le introduce en el nombre, en el medio del nombre, la letra de Él, de Yohei Bajei, que es la letra H para nosotros, ¿ok? El Señor le introduce en el nombre de Abraham, toma de su esencia, toma de su aliento, toma de lo de él y se lo da a Abraham. ¿No le parece? Y le dice, tú eres ahora padre de naciones, padre de multitudes. Ok, ya no eres padre de, Dios mío, que no sé, padre exaltado, ya no eres Abraham. Ahora te metí aquí en tu nombre una H, te agregué una H, te agregué la letra Hey, la letra de mi nombre, las letras que también tiene el nombre de Yeshua. Y Yeshua significa salvación. Esa letra Hey fue introducida en el nombre de Abraham y en el nombre de nuestro Yeshua. Lleva también una H. Pero Yohei Bajei lleva dos Hei. Y le voy a decir, Abraham, padre de muchas naciones. La letra Hei se encuentra en el nombre sagrado, como les estoy diciendo. El Señor hace un cambio de nombre, un cambio de identidad aquí ya. Y todavía Isaac no estaba por todo eso. ¿Ok? Y le dice, mira, yo te voy a hacer, yo te voy a engrandecer, yo voy a hacerte padre de naciones. Y yo, pero bueno, me vas a hacer padre de naciones, todavía más que tengo a Ismael. Y él sabía que ese no era el hijo de la promesa, no lo era. Entonces viene y dice, y les leo un poquito por aquí, les leo lo que copié, lo que conseguí, que también me gustó mucho y lo anoté. Esta letra representa el soplo del Espíritu Santo. La letra Hey, por eso la tiene Yeshua, la tiene Abraham, el Señor se la coloca, porque cuando el Señor le coloca esa letra Hey, el Señor le está dando el soplo. El Espíritu de Dios viene sobre él y le está dando su aliento de vida a Abraham. Porque eso es lo que significa esa ley. Y hay un cambio de identidad en él y en nosotros. Porque a través de Yeshua nosotros también recibimos ese soplo, recibimos ese aliento que recibió Abraham. Recibimos un cambio de identidad. Aunque nuestros nombres sigan siendo los mismos, pero Dios tiene también preparado nombres para nosotros, que Él nos los dará en su tiempo, ¿ok? Y nosotros somos también somos herederos de Abraham, herederos de nuestro Yeshua. Y nos corresponden esas bendiciones. Entonces la letra Hey simboliza el aliento de Elohim. Eso es lo que significa que formó al hombre en Bereshit. Cuando el Señor formó a Adán en Bereshit, le dio ese aliento, le dio esa letra, le dio ese soplo, insufló aliento de vida en el hombre. Ese es el aliento que el Señor insufla en nosotros cuando nosotros nos volvemos. Cuando nosotros creemos en nuestro Yeshua, en su sacrificio, nos volvemos a Él. Dice que el cambio de nombre no es cosmético, es profético. O sea, no para que se vea más bonito. No para pronunciarlo mejor Abraham. No, es que el nombre de Abraham es profético. Es profético porque se le ha agregado la letra Hey, que la lleva el nombre del Señor. Jehová lleva dos H, pero el tentagrama Yohei Bajei están, por supuesto, las dos H, ¿ok? Entonces, cuando Jehová dice, te he puesto por padre de multitudes, Abraham no tiene todavía Isaac, pero tiene identidad, ya él tiene identidad, ya hay un cambio en él. Ya él sabe, ya allí ya Abraham dice verdaderamente, yo creo que ahí cambió la vida, el pensar de él, cuando Dios le cambió su nombre. Entonces también Yeshua, con su nombre, ok. Entonces, en el hebreo, Yeshua significa salvación, contiene la raíz del mismo nombre divino, o sea, del Yohei Bajei, y revela la misión del Rúa en acción, y que trae vida, que trae perdón y que trae restauración. Y así como Abraham recibió esa identidad a través de ese soplo
Le cambió Dios el nombre, le agregó una letra. Así el Señor hace con nuestras vidas. Cambia nuestras vidas. Aunque nuestras letras, nuestros nombres sigan siendo los mismos. Porque con aquí el Señor hizo algo y tenía un propósito al introducir una letra en el nombre de Abraham para Abraham. Y fue hermoso lo que el Señor hizo allí. Y también cuando ya Abraham, el Señor le dice, tienes que circuncidarte. Ese fue el pacto para sellar con Abraham, Señor. Ese le tocó hacer a Abraham. La parte de Abraham fue la circuncisión, que no te lo leo porque ya estoy terminando y voy a compartir un poquito de la Haftará. Pero usted siga leyendo el capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, ya era un anciano, de circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros, ¿ok? A la edad de 8 días será circuncidado todo varón, todo niño sería al nacer. A los 8 días tenía que ser circuncidado porque el octavo día es el mejor momento donde circula, funciona la sangre para que no haya ese sangrado, ¿ok? Y el Señor se lo sabe todo. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor, cuando ya él era un anciano, el Señor le dice, para sellar este pacto contigo, ahora tú te vas a circuncidar y vas a circuncidar a todos. No solamente se circuncidó él circuncidó a todo su pueblo. Y ya para terminar, voy a compartir un poquito de la Haftará que se encuentra en Isaías. La Haftará está desde Isaías 40, versículo 27, al 41, capítulo 41, versículo 16. Y dice, el Jehová, voy a empezar desde el 29, ¿ok? Porque estoy ya terminando. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. O sea, que nos da vigor. Mira, a mí me tiene que dar vigor porque mira, ya usted ve que ya estoy en la tercera edad, pero me siento muy bien, gracias al Señor, y muy fuerte. Pero Él acrecienta nuestro vigor. Dice, aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Remontarán vuelo como las águilas, correrán pero no se fatigarán, andarán y no se cansarán, correrán y no se van a cansar. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza del Señor, la fuerza del búfalo, como dice el Salmo 92, si no me equivoco. Y luego en el capítulo 41 leo a partir del 8, donde dice, pero tú, oh Israel, siervo mío Jacob, a quien yo he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Llama a Abraham su amigo. Claro, no le dio de su esencia. A través de esa letra, hey, el Señor le da de su esencia. ¿Ok? Es una transformación que ocurrió en Abraham. Pienso que ahí se afirmó más. Y le dice, te llamé de los extremos y a quien yo le dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Está hablándole a la nación de Israel. Nos está hablando a usted y a mí porque nosotros somos también Israel. Y el Señor nos dice en este Shabbat, en esta mañana nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré siempre, te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Y en el 12 dice, buscarás a lo que, el 13. Porque yo, Jehová, tu Dios, soy el que sostengo tu diestra y te digo no temas, yo mismo te ayudo. Y en el 15, he aquí te convierto en trillo aguzado, afilado, dentado. Trillarás los montes y los triturarás. Y como atamos reducirás los collados, los aventarás y el viento se los llevará. Y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás con Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel, porque el Señor nos ha puesto a nosotros como trillo aguzado, afilado, para cortar con todo aquello que no sea del Señor en nuestra vida, que el enemigo quiera traer contra nosotros,
porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principado, potestad de hueste, de maldad. Entonces tenemos que afilarnos, tenemos que ser ese trillo aguzado, dentado, afiladito, pues, para aventar al enemigo, a las tinieblas, para que se desplacen las tinieblas. Ellas no se irán de esta tierra hasta que no venga el juicio del Señor, la ira del Señor contra ellos. Pero sí se tienen que desplazar de nuestra vida, de nuestra familia. Somos un trillo dentado, así que levantémonos como ese trillo aguzado, dentado, y como dice también, para aventar, Señor, para esparcir al enemigo. En el nombre de Yeshua, que nos ha dado el poder y la autoridad para hacer esto, ¿ok? Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por ministrar a nuestras vidas, por hablar a nuestras vidas. Gracias por hacernos, como dice aquí tu palabra, Señor. Proclamo que tú nos conviertes en un trillo aguzado, afilado y dentado. Que trillaremos los montes, Señor, y los vamos a triturar. Señor, y como atamos, los reduciremos, Señor, los collados. Señor, aventaremos al enemigo. Señor, los esparciremos, Señor, como el torbellino, Señor. Seremos como el torbellino que esparce, Señor. Señor, los planes del maligno. Pero, Señor, nosotros nos regocijaremos en ti. Gracias, Señor, por ese soplo, Señor, que viene a nuestras vidas, Señor. Ese soplo que nos llena de vida, Señor. Dice que es el aliento de tu Santo Espíritu, es el aliento de vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ese soplo en nuestras vidas, por ese soplo en ellos, en aquellos que están viendo, que van a ver esta enseñanza, Señor Dios, que venga el soplo de tu Espíritu sobre ellos, que nos llene, Señor, que nos invada, Señor. Señor, mi Dios, que hagas cosas maravillosas en nuestras vidas y que no seamos ya nosotros, que nuestro ego, que nuestro yo sea aplastado y que seas tú levantándote, Señor, con nosotros, en medio nuestro, a través de nosotros, Señor Dios, que nos humillemos ante tu poderosa mano y que reconozcamos que nosotros sin ti nada somos. Padre, yo te doy gracias por cada vida que escuche esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, declaro bendición, declaro prosperidad en tu vida. Proclamo que los cielos están abiertos para tu vida. Proclamo que eres un hijo del Todopoderoso y que el aliento de Jehová viene sobre tu vida y trae vida, vida, vida en abundancia. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Así que me despido, su pastora Yasmira Fuenmayor de la comunidad Crecimiento para ti. Reciban un Shabbat Shalom, un fuerte abrazo de parte de la comunidad Crecimiento para ti. En el nombre de Yeshua. Muchísimas bendiciones. Amén.